La princesa Sara estaba sentada en su gran salón con el corazón acelerado de miedo, fuera del palacio real, el palacio de Rora. Zumbaba con actividad. Los sirvientes se apresuraban por los pasillos llevando finas túnicas de seda y bandejas de chispeantes joyas, que el palacio estaba preparando para una invitada muy especial. Pero para Solara, esta era un día de pavor, que el padre de Solara, el rey Vin, acababa de informarle que estaba a casarse con un humano, un hombre llamado Capitán Eric, conocido en toda la galaxia como el humano despiadado. Ella había escuchado historias terribles sobre humanos, especialmente sobre esta gente. Susurró que el Capitán Eric era un guerrero con un corazón de piedra, un hombre que no mostró piedad. Con el campo de batalla, la idea de casarse con un hombre así la hizo temblar. ¿Por qué debo casarme con él? Salera le había preguntado a su padre. Voz temblorosa. Cain Bin la miró con expresión seria. Para salvar nuestro reino. Mi hija dijo que los humanos son poderosos y necesitamos paz con ellos. El matrimonio unirá a nuestra gente y protegerá a Rora de la guerra. Que Sera intentó protesta, pero su padre negó con la cabeza. Este es el deber de una princesa, dijo firmemente. Debes pensar en nuestra gente. Salera se sintió atrapada. Ella no quería. Cásate con un humano, especialmente con uno que no tenga una reputación tan aterradora como la del Capitán Erican. Ella ni siquiera había conocido a un humano. ANDs, pero ella los imaginaba altos, feroces y duros con el frío en ojos insensibles. Sus amigas le contaron historias sobre humanos que podían aplastar el metal con sus propias manos y que tenían sin compasión por nadie. Pensar que pronto estaría unida a uno de ellos en matrimonio fue una pesadilla, ya que las horas pasó, su ansiedad creció y pudo escuchar a sus sirvientes preparando el palacio hablando en voz baja sobre el despiadado humano que pronto llegaría. Solara se preguntó si estaban tan asustados tal como estaba. Podía ver el miedo en sus ojos mientras trabajaban. La miraban con simpatía como si entendieran el peso sobre sus hombros. Pero nadie se atrevió a decir una palabra. Finalmente Sera pudo soportarlo. Atención. Ya no llamaba a su sirvienta más cercana, una joven llamada Lar, y susurró: dime la verdad, LRA, ¿qué sabes del Capitán Eric? ¿Es él realmente tan despiadada como dicen? Lira vaciló su rostro. Princesa pálida, que solo he escuchado cuentos escuchados. Ella respondió en voz baja. Dicen que es un guerrero feroz que lidera sus hombres a la batalla sin miedo. Él ha ganado muchas guerras y sus enemigos tiemblan ante el sonido de su nombre. El corazón de Solara se hundió. Ella sintió un escalofrío por su columna vertebral. Este era exactamente lo que temía. ¿Cómo podría enfrentarse a un hombre así? Y mucho menos casarse. Sería cruel. Con ella la vería como nada más que un deber. Paz en un juego político. Ella caminó hacia el balcón con vista al palacio en jardines. Los jardines eran hermosos, llenos de flores, de todos los colores. Ella recordaba jugar allí cuando era niño, corriendo libremente entre las flores, sintiéndose seguro. Pero ahora, ese mundo seguro parecía tan muy lejos. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y se sintió completamente impotente para detenerlo. Mientras miraba al horizonte, apareció una forma oscura en el cielo. Una gran nave espacial plateada. Acercándose, su corazón saltó para latir. Ella sabía que este debía ser el barco del Capitán Eric. Los humanos habían llegado al estómago de Solara retorcida de miedo. Ella quería esconderse para huir y escapar de este horrible destino. Perro. Ella sabía que no había a dónde ir, que todo el reino dependía de ella para mantener la paz. Ella era una princesa y este era su deber, incluso si significaba casarse con un hombre que nunca había conocido y al que temía con todo su corazón. 5. Y, como el barco aterrizaba en el patio del palacio, soldados y funcionarios se reunieron para saludar a su importante invitado. Sara
Retrocedió del balcón sin querer que la vieran. Apenas podía respirar mientras imaginaba al hombre despiadado. ¿Quién estaba saliendo de ese barco? ¿Cómo se vería? Su rostro estaría tan frío y duro como sugería la historia en su mente. Ella lo imaginaba alto e intimidante con ojos oscuros que no sostenían amabilidad. Ella me lo imaginé usando una armadura pesada, su rostro marcado por la batalla, su expresión severa e implacable ante la idea de conocerlo hizo temblar sus manos. En ese momento Salera se sentía completamente sola. Su padre dependía de ella, su gente era observando, y ella no tuvo más remedio que aceptar su destino. Respiró hondo tratando de reunir su coraje, pero dentro de su miedo solo se hizo más fuerte a medida que el palacio resonó con los sonidos del capitán. Eric, llegada a Salera, se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Sin importar lo asustada que estuviera, sintió que se enfrentaría a este humano despiadado y que cumpliría con su deber, incluso si ella su corazón estaba lleno de miedo. Esperaba de alguna manera sobrevivir a lo que fuera. La esperaba con este misterioso hombre aterrador. Llega el humano. La princesa Sera se paró cerca del balcón. Las manos se juntaron fuertemente mientras veía aterrizar la nave espacial del capitán Eric en el patio del palacio. Ella tomó un profundo respirando, tratando de calmar sus nervios en el momento en que había temido. Estaba aquí él, un humano despiadado. Había llegado. Los guardias reales se alinearon para saludarlo de pie. Con su pulida armadura. El rey Vin también estaba allí con el rostro tranquilo, pero serios, dispuestos a dar la bienvenida al hombre que se casaría con su hija. Sara pudieron ver las miradas nerviosas entre su gente por la forma en que se susurraban el uno al otro mientras esperaban a que el humano saliera del barco. Todos parecían tensos. O si no estuviera seguro de lo que este humano podría hacer. El corazón de Solar latía con fuerza mientras la nave espacial a puerta se abrió lentamente, revelando al hombre al que había temido durante tanto tiempo, que la abrazó aliento, esperando una enorme figura intimidante, con una cara fría y cruel. Pero como el capitán Eric salió, los ojos de Solara se abrieron de par en par con sorpresa. Eric era alto, sí, y se portó con fuerza, pero parecía ordinario. Vestía simple ropa, no armadura pesada, y su rostro estaba tranquilo, no feroz, no tenía ninguna cicatrices visibles. O la expresión aterradora que ella había imaginado en su lugar. Face mantuvo una mirada tranquila y concentrada mientras observaba su entorno. Sus ojos eran agudos pero no crueles, y sus movimientos fueron controlados, casi gentil. Salara no podía creer que fuera esto realmente el mismo humano despiadado del que ella había estado tan aterrorizada que entrecerró los ojos al ver a su cada movimiento. Buscaba alguna señal del monstruo del que había oído hablar, pero no había nada duro en sus modales. Y mi Playman asintió con la cabeza a su padre e intercambió algunas palabras respetuosas. Parecía más un soldado que un guerrero sin piedad. La curiosidad mezclada con su miedo sintió latir su corazón más rápido, no por terror, sino por una extraña sensación de asombro. El capitán Eric no miró actuar como un hombre despiadado. Parecía más alguien que entendía el peso de su deber tal como ella lo hizo, pero aún así ella no podía bajar la guardia. Sabía que las apariencias podían engañar. Tal vez esta calma educada, el comportamiento era solo una máscara. Tal vez debajo de ella era tan despiadado como decía la historia. Ella se estremeció ante la idea y dio un pequeño paso atrás, escondiéndose más detrás de la cortina mientras Eric y Kane Vin caminaban. Al entrar en el palacio, Sara salió de la habitación y se movió silenciosamente por los pasillos. Manteniéndose a una distancia segura. Quería ver más de este hombre para entenderlo mejor antes de que finalmente se conocieran. Decidida,
a descubrir quién era realmente detrás de un pilar. Vio a Erich habló con un sirviente que accidentalmente había derramado una bandeja de fruta en el suelo. El sirviente tembló de miedo con los ojos muy abiertos, pero Eric no gritó ni mostró enojo, sino que se agachó y recogió un pedazo de fruta y se la devolvió al sirviente con una pequeña sonrisa. No hizo daño, dijo con calma su voz. Ve a Joe. E incluso Sara parpadeó sorprendida de que ella estuviera segura de que él reaccionaría con la ira, tal vez incluso castigue al sirviente por un error tan pequeño. Pero en cambio mostró amabilidad, una amabilidad simple y silenciosa, que fue inesperada para alguien con una reputación despiadada. Ella continuó siguiéndolo, sintiendo que su miedo se mezclaba lentamente con curiosidad. Eric se movió por el palacio con una tranquila confianza, sin mostrar ni una sola vez agresión o impaciencia. Ese aludó a todos los que conoció con respeto, incluso a los sirvientes de menor rango. O represa. Algunos de los trabajadores del palacio comenzaron a relajarse a su alrededor, viéndolo como alguien a quien pudieran acercarse sin miedo. Cura sintió que su miedo comenzaba a desvanecerse reemplazado por una sensación extraña que no podía nombrar del todo. No quería admitirlo, pero este humano era diferente por lo que esperaba. Su mente se llenó de preguntas. El título despiadado Just a Story. Something made up. Trató asustar a la gente. ¿O había más para él de lo que ella se había dado cuenta mientras lo seguía? Y Rick de repente se volvió en su dirección. Su mirada aterrizó directamente en ella. Su corazón saltó a latir, y ella rápidamente se agachó, tras de un gran jarrón, esperando que él no la hubiera visto. Ella contuvo la respiración con las mejillas sonrojada por la vergüenza. ¿Por qué lo estaba espiando? ¿Qué esperaba encontrar después de un momento en que alcanzó su punto máximo, el jarrón? Y para su alivio, Eric ya había vuelto a su conversación con uno de los asesores de su padre. Él no se había dado cuenta de ella. ¿O si lo había hecho? No sé lo mastro. Salara respiró. Hondo, su mente se arremolinaba con confusión. Este humano era un misterio. Para nada lo que ella había imaginado, que no sabía si todavía... Y no importa lo amable que pareciera, seguía siendo el humano despiadado. Las historias ¿no podrían estar todos equivocados? ¿Podrían las observaciones secretas que la princesa Solara no podría? Saca al capitán Eric de su mente. Él no se parecía en nada al aterrador humano que ella esperaba. Seguía pensando en cómo sonreía al sirviente que dejaba caer la fruta. Cuán tranquilo y respetuoso parecía, que su curiosidad solo crecía. Ella quería entender a este hombre, que pronto sería su esposo. Así que Salara comenzó a observarlo. Desde las sombras, sintió una un poco tonta, escabulléndose por su propio palacio, pero estaba decidida a aprender más sobre él antes de que tuvieran que encontrarse cara a cara. Enfrentar las historias sobre él todavía la perseguía, pero su corazón le dijo que allí era más para este humano que los rumores. Ella quería ver la verdad por sí misma. Una mañana se encontró a sí misma escondiéndose detrás de un pilar cerca de los campos de entrenamiento. Eric estaba allí practicando con algunos de los guardias del palacio que observaba. Atando de ver de cerca si su lado despiadado aparecería en la forma en que luchó, o tal vez en combate. Vería al feroz guerrero frío del que todos hablaban. Eric tomaron una espada de entrenamiento de madera y se enfrentaron a uno de los guardias. Comenzaron a pelear moviéndose de un lado a otro. En el campo de entrenamiento, Sara esperaba que él luchara con toda esta fuerza, mostrando que no misericordia. Pero una vez más él la sorprendió. Sus movimientos fueron suaves y controlados. Era rápido y hábil, pero nunca trató de dominar al guardia. Enseñó al guardia mientras luchaban, corrigiendo su postura y animándolo con un tono paciente. Los ojos de Sorachi ensanchó mientras lo escuchaba. Nunca había visto a un guerrero actuar así en lugar de aplastar a su oponente. Incluso se rió levemente
cuando el guardia finalmente logró golpearlo. Eric lo felicitó el guardia con un firme apretón de manos, mostrando respeto en lugar de orgullo. Como entrenamiento, terminó. Salara se agachó rápidamente, detrás de una pared. Su corazón, latiendo rápido, no podía creerlo. Eric no actuó despiadado en absoluto. Él era fuerte y capaz. Sí, pero él también fue amable y alentadora. Ella había esperado un guerrero duro, pero él parecía más como un maestro sabio. Al día siguiente, Salara decidió seguirlo nuevamente. La esperanza de aprender más sobre esta extraña naturaleza humana. Lo vio caminando por los jardines admirando el flores de colores que florecieron bajo el sol de Roran por un momento. Eric se detuvo a mirar un pajarito que había aterrizado cerca. Sonrió suavemente mientras el pájaro gorjeaba mirando. Completamente en paz, Sara estaba asombrada de que realmente pudiera ser el mismo humano, despiadado que ella temía que pareciera gentil, casi pensativa. Sintió que su miedo desaparecía lentamente reemplazado por algo que ella no entendía. Del todo este hombre no parecía una amenaza. Él parecía amable. Mientras lo miraba Eric, que de repente miró en su dirección, el corazón de Salara saltó en su pecho y rápidamente se escondió detrás de un árbol que sostenía su aliento, esperando que él no la hubiera visto. Después de unos momentos, se agachó alrededor del árbol y lo vio mirando hacia otro lado. Continuando su caminata, como si no hubiera notado nada. Ella dejó escapar un suspiro de alivio, pero sus mejillas ardían con vergüenza porque estaba ella tan interesada en él. Ella era la princesa y, sin embargo, aquí ella se escabullía como una espía, pero no podía evitarlo. Cuanto más ella quería saber más tarde, esa tarde, Sara se escondió cerca del comedor donde Eric estaba cenando con algunos de los asesores reales que observaba desde detrás de una puerta, escuchando con cuidado a sus palabras. Para su sorpresa, él habló respetuosamente, haciendo preguntas sobre su cultura y costumbres. No actuó como un conquistador o alguien que pensaba que era mejor que ellos. En cambio, mostró un interés genuino en aprender sobre su gente, algo que Salara nunca había esperado en un momento dado. Un asesor le ofreció un plato raro de Rorin. Sara sabía que la comida podría ser demasiado fuerte para cualquiera que no estuviera acostumbrado. Ella miraba esperando que él reaccionara mal, tal vez incluso burlarse de su comida. Pero Eric mordió con cuidado y sonrió cortésmente. Felicitó al chef, diciendo que apreciaba los nuevos sabores que Sara sentía. Su corazón se ablandó mientras ella lo lavaba. Él no solo era fuerte y hábil, sino que respetuosa y de mente abierta. Sus miedos parecían desvanecerse con cada momento que pasaba observándolo. Este hombre era nada como el monstruo que había imaginado al terminar el día. Salara regresó a su habitación con la mente llena con pensamientos de Eric. Sintió una extraña calidez en su corazón, un sentimiento que no podía nombrar. ¿Era admiración? ¿Curiosidad? ¿O tal vez algo más que ella no sabía? Todo lo que sabía era que el miedo se había convertido en algo diferente esa noche. Mientras yacía en la cama, podía dejar de pensar en el humano que estaba destinado a ser su esposo. Cuanto más aprendía sobre él, Menesafra Afed sintió que quizás pensaba que este matrimonio podría no ser tan terrible como ella había imaginado por primera vez. Tal vez Eric era alguien en quien podía confiar. Mientras se dormía, una vocecita le recordó que tuviera cuidado. O lo había visto de lejos. Ella todavía no sabía quién era realmente de cerca por ahora. Ella seguiría observando con la esperanza de que su corazón la guiara en la dirección correcta. Un encuentro incómodo con él. Finalmente había llegado el momento de que el príncipe, la princesa Sara, conociera al capitán Eric cara a cara. Su corazón latía aceleradamente mientras se preparaba ella misma
parada frente al gran espejo en sus aposentos. Alisó su vestido tratando de calmar sus nervios, pero sus manos temblaban. Este era el hombre con el que se suponía que se casaría, pero ella lo sabía poco sobre él. Ella había pasado días observándolo desde la distancia tratando de entiéndelo. Eric parecía tranquilo y respetuoso, pero ahora ella estaría parada frente a él. Salara no sabía cómo actuar o qué decir. Respiró hondo, recordándose a sí misma su deber como princesa. Tenía que ser valiente sin importar cuán incómoda podría sentirse esta reunión. Cuando se abrieron las puertas del gran salón, Salara entró en sus ojos inmediatamente, encontrando la figura alta de Eric. Se paró cerca del centro de la habitación, una mirada enfocada mientras la esperaba. Se veía tan tranquilo como antes, su postura fuerte pero relajada, pero cuando ella vio entrar, él se enderezó ligeramente dándole un gesto respetuoso que Salara tomó unos pocos pasos vacilantes hacia adelante, sin saber qué hacer. Si ella se inclina para saludarlo. Palabras formales. Su mente giró con preguntas. Pero antes de que pudiera decidir, Eric rompió el silencio. «Es un honor finalmente conocerte, princesa Sylar», dijo con una voz profunda y firme. Sus ojos sostenían un suave calor que la tomó por sorpresa. Ella esperaba que su mirada fuera intimidante, pero en cambio fue amable. Salara asintió con las mejillas sonrojadas ligeramente. «Sí, es un honor conocerte demasiado, capitán». «Eric», ella respondió con su voz más suave de lo que pretendía. Ella miró hacia abajo sintiendo una extraña mezcla de timidez y curiosidad. Ella lo había observado desde lejos. Pero ahora, de pie tan cerca, Tiel sintió que su corazón latía aún más rápido. Un incómodo silencio se instaló entre ellos. Sara buscó en su mente algo que decir, pero todas las palabras parecieron desvanecerse. Eric pareció notar su vacilación y le ofreció una pequeña sonrisa. «La situación debe ser extraña para ti», él dijo gentilmente, su tono, entendiendo que soy en tu mundo, y se supone que estamos casados, pero apenas nos conocemos. Él miró sorprendido por su honestidad. No estaba fingiendo que todo era fácil o perfecto. Él entendió sus preocupaciones. Sus palabras la hicieron sentir un poco más cómoda y logró un pequeño sonríe. «Sí, es inusual», ella admitió en voz baja, «que he escuchado muchas cosas sobre los humanos, y yo no estábamos seguros de qué esperar. Pero tú eres diferente a las historias». «¿A las historias?». Eric levantó una ceja curiosa. «¿Diferente?», preguntó, un toque de diversión en su voz. Sara asintió con la cabeza en las mejillas, gritando: «Sí, las historias te llaman». Salara, su mirada lleno de calidez, y por un momento se sintió como si fueran los únicos dos la gente en la habitación. Le ofreció su brazo, y ella lo tomó sintiendo una sensación de alegría y alivio. Mientras caminaban juntos por el altar, mientras el esposo y la esposa, Sara sentían que esto era solo el comienzo. El futuro aún tenía incertidumbres, pero con Eric a su lado, se sintió lista para enfrentarlos. Más tarde, en el banquete de bodas, Salara y Eric se sentaron mirando uno al lado del otro mientras su gente celebraba. Compartieron unos momentos tranquilos hablando y riendo de sus. La conexión se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Podía sentir que la incomodidad se desvanecía y era reemplazada por algo más profundo, una amistad, una asociación, y quizás con el tiempo algo más. A medida que avanzaba la noche, Salara miró a Eric sintiendo una sensación de gratitud que no podía expresar con palabras. No sabía lo que depararía el futuro, pero sabía que lo que fuera, los desafíos se avecinan y los enfrentarían juntos por primera vez. Salara se sentía verdaderamente en paz. No solo se casaba con un soldado o cumplía con su deber, sino que estaba construyendo una vida con el Aelewyn, que la entendía, la respetaba y se preocupaba por ella. Y en ese momento,
Ellas sabían que juntos podrían crear algo hermoso, un nuevo comienzo. Ella mañana, después de la boda, estaba tranquila y pacífica. El palacio estaba quieto, y la luz del sol entraba por las ventanas. Bañando las habitaciones con una suave luz dorada. La princesa Silara se despertó junto al capitán Eric, sintiendo una sensación de satisfacción que nunca había conocido antes, sintiendo una sensación de paz que la sorprendió. Buenos días, Eric. Ambos se sentaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad. Silara sintió una extraña sensación de confort, como si todo estuviera cayendo en su lugar. Ella había temido este día durante tanto tiempo, pero ahora sentía que se estaba desarrollando un nuevo capítulo en su vida, lleno de posibilidades. He estado pensando que Eric dijo después de un rato, rompiendo el silencio. Tenemos mucho por delante. No, Sarah asintió con la cabeza. Sí, un nuevo comienzo juntos. Eric la miró con los ojos serios, pero amables. Sé que el camino no siempre será fácil. Habrá desafíos y sé que has tenido mucha presión para que haga que esto funcione, pero prometo que haré todo lo posible para asegurarme de que construyamos algo bueno juntos, algo de lo que puedas estar orgulloso. Sarah sintió un calor en su pecho por sus palabras que siempre había tenido. Se esperaba que cargara con el peso de las esperanzas de su gente, pero ahora con Eric a su lado, no se sentía tan sola. Que lo harían. Enfrenten los desafíos juntos, como iguales, como socios. Confío en ustedes, dijo ella. Simplemente su voz se mantuvo firme. Eric sonrió de nuevo y por primera vez Silara vio un parpadeo de algo más en sus ojos. Era una mirada de esperanza del futuro. Podrían crear juntos. El pensamiento echó su corazón. Se hinchó con una mezcla de emoción y alegría. Después de unos momentos que ambos se paró y salió al balcón que daba a los jardines. Los colores brillantes de las flores estaban en plena floración, y el aire estaba lleno del dulce aroma de las flores frescas. Era una vista hermosa que hacía que Silara se sintiera esperanzada. Por lo que nos espera. Aquí es donde comenzaremos, dijo Eric mirando el jardines. Nuestro futuro lado a lado. Sarah asintió con la mirada a las flores de abajo, sí, uno al lado del otro a medida que avanzaba el día. La pareja pasaba tiempo juntos, hablando sobre sus esperanzas y sueños para el futuro. Discutieron cómo podrían traer paz y unidad a su gente, cómo podría crear un mundo donde humanos y extraterrestres pudieran vivir juntos en armonía. El futuro parecía incierto, pero juntos se sintieron listos para enfrentar lo que se les presentara. Esa tarde caminaron por los jardines del Palacio de la Mano. Silara nunca había imaginado encontraría paz así, no después de todo el miedo y la incertidumbre que había sentido en el pasado, sino ahora. Caminando al lado Eric se dio cuenta de que el futuro no era algo a lo que temer, era algo para construir. Algo para abrazar. Mientras ellos caminaron, llegaron a un pequeño estanque, tranquilo en el centro del jardín. El agua todavía estaba reflejando el cielo sobre. Eric se detuvo y se volvió hacia Salora Himoshia. Hizo un buen comienzo, dijo en voz baja, pero esto es solo el comienzo. Hay mucho más por delante de nosotros. No sé cómo se verá, pero sé que quiero para enfrentarlo contigo. El corazón de Sora se agitó ante sus palabras. Se sintió como todo estaba cayendo en su lugar. El miedo que una vez había controlado su vida se había ido, reemplazado por una sensación de esperanza. Ella podrían ver el futuro ahora no como una carga, sino como un viaje que harían. Tomemos juntos. Me siento de la misma manera que ella, respondió. Hemos dado el primer paso y ahora podemos caminar juntos. Eric le sonrió con los ojos llenos de confianza y afecto. Juntos, mientras permanecían allí, el mundo a su alrededor parecía para hacer una pausa.
y por un momento todo lo que importaba era la promesa que se habían hecho el uno al otro. No era solo una promesa. El matrimonio fue una promesa de asociación para enfrentar los desafíos de la vida uno al lado del otro. Sabían que el camino por delante no siempre sería fácil, que habría luchas, momentos de duda y decisiones difíciles. Pero para la primera vez que Salara se sintió segura de que podían manejarlo. Tuvieron